El especialista responde. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a nuestro programa dedicado a la salud. Los cuidados paliativos se centran en entregar una mejor calidad de vida a pacientes que poseen una enfermedad grave o terminal. Se estima que 40 millones de personas en el mundo necesitan de este tipo de atención cada año. Para conversar sobre este tema nos acompaña Pilar Bonatti. Ella es enfermera, directora de gestión de cuidados paliativos de atención domiciliaria SPA y académica del Diplomado de Cuidados Paliativos de la Universidad Finisterra. ¿Cómo estás, Pilar? Hola, un gusto estar acá. Igualmente, un gusto tenerte acá para hablar de un tema que no es tan habitual, no es tan habitual tampoco en nuestro programa. Solemos ver patologías específicas, hemos revisado muchísimo, por ejemplo, de ciertos cánceres, pero no hemos hablado de los cuidados paliativos, que también es un elemento muy importante, un tipo de atención muy importante a considerar, sobre todo, bueno, en pacientes oncológicos, pero también no oncológicos. Partamos definiéndolo. ¿Cómo definirías tú los cuidados paliativos? Bueno, los cuidados paliativos tú los centraste bastante bien en el inicio, ¿no es cierto?, de la presentación. Es aquel tipo de cuidado que se da en un paciente, ¿no es cierto?, que tiene una enfermedad en la cual ya no va a haber un tratamiento curativo, ¿ya? Por lo tanto, lo que viene a continuación es el acompañamiento, y ese acompañamiento es un acompañamiento interdisciplinario, multidisciplinario. Es decir, ¿no es cierto?, no es solamente la mirada de lo que está pasando desde el punto de vista físico con la persona, sino que es una mirada biopsicosocial y espiritual, ¿ya? Y esto no solamente atiende al paciente, que es nuestro centro, sino que también toma a la familia. Y la mirada, por eso, ¿no es cierto?, involucra también a tantos profesionales, ¿ya? Claro. Y esos profesionales, ¿quiénes son los que no pueden faltar en este equipo multidisciplinario? Esto, mira, de multidisciplinario, interdisciplinario. Yo cuando partí, ¿no es cierto?, la verdad es que ya hace su buen rato atrás, lo que había como equipo era el equipo estándar de médico, enfermera, psicólogo, ¿ya? Pero se ha ido viendo que hay una necesidad cada vez mayor de que se vayan integrando más profesionales. Entonces hoy día tienes al kinesiólogo, ¿no es cierto?, como parte muy importante del cuidado, tienes también al nutricionista como parte importante del cuidado, porque finalmente la mirada que hay hoy día es que el cuidado paliativo no solamente, ¿no es cierto?, el cuidado que se está dando, perdón, al final de la vida, sino que es un cuidado que hace un soporte del individuo, desde que se le diagnostica una enfermedad que no va a tener cura. Y eso no significa, ¿no es cierto?, que porque yo voy a estar en cuidados paliativos tengo un pronóstico de 5 meses de sobrevida o de 6 meses de sobrevida. Pueden ser 2 años. O más inclusive, pero lo que va a haber es un equipo atrás que va a estar soportando, ¿no es cierto?, todos estos síntomas o toda esta dinámica que está pasando conmigo, al principio probablemente con menos intensidad que cuando en realidad yo entre en el cuidado paliativo como tal, ya con síntomas muy fuertes de fin de vida. Claro. ¿Ya? Pilar, me gustaría pedirle también a dirección si podríamos revisar un esquema que vi que era bastante interesante, que estaba publicado a partir de la OPS, con distintas, yo creo que acá a partir de este arbolito trataron de representar las distintas ramas de los cuidados paliativos. Hablan de la atención a pacientes con enfermedades potencialmente mortales y a sus familiares, un dato que no hay que olvidar también, que están considerados en esta atención. Exactamente. Son beneficiosos para los sistemas de salud porque reducen hospitalizaciones innecesarias, alivian el sufrimiento físico, psicosocial y espiritual. Me gustaría también ahondar en eso, que uno no lo suele integrar cuando conversamos de salud, no conversamos como el tema espiritual. Pueden ser prestados por muchos tipos de profesionales sanitarios y voluntarios, mejoran la calidad de vida y pueden prestarse en casa, en centros de salud, en hospitales y centros para enfermos terminales. Lo comentaba ya, ¿no? Este aspecto psicosocial y espiritual no suele conversarse cada vez más, afortunadamente, pero no necesariamente se integra a las conversaciones de otro tipo de patología, o sea, de las patologías en general, y cómo enfrentar este aspecto, cómo se incluye dentro de los cuidados paliativos. Lo que pasa es que cuando tú miras el cuidado paliativo, como dijimos inicialmente, ¿no es cierto?, esta mirada no es una mirada solamente que es lo que es habitual dentro de la mirada médica, es de la parte de la enfermedad, ¿verdad? Acá se entiende que el problema es más amplio y que esta dinámica, en el fondo, de esta enfermedad que no va a tener un tratamiento curativo, arrastra atrás de eso mucha otra problemática. La familia, ¿no es cierto?, mi cambio de rol, por ejemplo, yo trabajaba y ya no trabajo, yo era autosuficiente y ahora ya no lo soy. Claro. Y además de esto, mucha sintomatología.
O sea, puedo tener síntomas asociados al dolor, ¿verdad? O puedo tener ansiedad, o puedo estar deprimido. Entonces, no necesariamente todo lo que me pasa por mi cuerpo, a veces pasa por mi alma. También yo puedo tener un dolor distinto. Y ahí es donde el espíritu, ¿no es cierto?, la parte espiritual. Y nótese que digo espiritual y no religiosa, no estoy hablando de una tendencia religiosa, estoy diciendo desde el espíritu, desde el sentido de la vida. También ahí hay una forma en la que se puede intervenir. Y muchas veces nosotros tenemos un concepto que se llama dolor total. Tienes un dolor total. Dolor total. Es una persona, ¿no es cierto?, que tiene mucho dolor y tú no puedes saber exactamente, habiendo dado todo el tratamiento habitual, ¿no es cierto?, y más allá, modificándolo, intentando dar la mejor atención desde el dolor, te das cuenta que la persona no logra revertir el dolor se mantiene. Y al hacer intervenciones con el psicólogo, ¿no es cierto?, haciendo preguntas permanentes desde lo que le va pasando a la persona, viendo cómo en la intervención psicológica el dolor baja en el individuo, tú te das cuenta que acá no es un dolor físico el que está en el sistema, lo que está pasando es un dolor total, es el alma, es el cuerpo, o sea, el alma, ¿no es cierto?, el espíritu el que está en el fondo demostrando a través del cuerpo este sufrimiento. Entonces, en este caso el apoyo desde la vía espiritual hace que esta conversación se pueda dar y las personas van muchas veces conectadas desde su religión, eso es verdad, ¿no es cierto?, buscando este apoyo y haciendo este contacto para ir resolviendo esta dinámica espiritual. Perfecto. Pilar, desde el 2005 los pacientes oncológicos tienen, digamos, está consagrado por ley a partir de la inclusión de los cuidados paliativos en el GES. ¿Cómo ha ido evolucionando los cuidados paliativos en Chile? Bueno, los cuidados paliativos parten en Chile alrededor de los 90, en esa década, ¿no es cierto?, asociado a lo que era, en el fondo, el programa del cáncer, parten los cuidados paliativos y en el 2005, efectivamente, se hace esta conexión con el GES. ¿Y qué es el GES? En el fondo es una garantía, claro, ¿cierto? Es una garantía que le da a la persona garantía de calidad, garantía de oportunidad, garantía de contención económica o protección económica y, por lo tanto, ¿no es cierto?, es muy beneficioso y es para todos los chilenos de FONASA o de ISAPRE, ¿ya? Y hoy día, por un pago de canasta de un paciente de ISAPRE, ¿no es cierto?, no sé si mencionar valores o no, pero es un valor bastante, muy razonable. Puedes tener acceso a medicamentos y cuidado médico y cuidado de todas las otras profesiones que mencionamos, ¿no es cierto?, que forman parte de la canasta, tanto en forma ambulatoria como en tu domicilio también. Claro, y tiene rango hospitalario. El valor que, perdón, pensé que iba a ser el nombre de alguna ISAPRE. No sé. No, es un valor. Pero claro, el valor ha ido disminuyendo, entonces a partir de la integración en el GES también disminuyó, supongo. Muchísimo. O sea, hoy día de verdad que es una muy buena cobertura, es una canasta muy buena para los pacientes. Y ahora lo que pasó, ¿no es cierto?, hace 2 años atrás, en 2021 en realidad, que se establece otra ley, porque era cuidado paliativo para pacientes oncológicos. Oncológicos solamente. Solamente. Y ahora se abre para las otras enfermedades crónicas, ¿no es cierto?, invalidantes y también no curativas, insuficiencias cardíacas, los pacientes con ELA, por ejemplo, ¿no es cierto?, los con Alzheimer. O sea, hoy día hay el paciente insuficiente renal crónico con diálisis, hoy día ya hay está esa mirada. La diferencia, eso sí, que si bien es cierto, tenemos una buena legislación en ese sentido y es ley, lo que no está tan claro es cómo se va a cubrir desde el punto de vista financiero. Y eso es real. Claro, eso es un desafío también que se presenta y que se presenta a nuestro país, además, que si bien, y tú lo mencionabas en tu respuesta ahora, de alguna manera comparativamente estamos en un buen pie, pero seguimos con muchos desafíos de frente. ¿Cuáles crees tú que son los principales, Pilar? Mira, yo creo que los desafíos más importantes a los que nosotros nos enfrentamos tienen que ver con, en el fondo, primero, el acceso, ¿no es cierto? Chile es un país largo, tiene mucha ruralidad y eso hace que estas zonas, ¿no es cierto?, que son las más periféricas, porque el centro está bien protegido. Hay harto médico, tenemos mucho profesional, acceso a todo, pero lo que es más rural, eso sigue siendo un problema para poder darle la correcta cobertura. Entonces, yo creo que ese es un desafío, hacer así un sistema bien robusto, grande, que poder permita dar mayor equidad territorial. Exactamente, ese es un concepto perfecto de equidad territorial, me gustó. Muy es que pasa también, sí, que lo hemos hablado también cuando hablamos de cáncer, en la falta de centros oncológicos también todavía hay 4 regiones al debe que no tienen centros oncológicos y por supuesto que hablando de los cuidados paliativos que en muchas ocasiones
tienen relación con enfermos oncológicos, también pasa, ¿no? Pero también tienen relación con otras enfermedades. ¿Hay otro desafío que creas tú que está pendiente? La formación de profesionales. Ese, por ejemplo, es uno de los desafíos, ¿no es cierto?, que es de los más significativos también, que tiene que ver con la cantidad de profesionales que se vayan formando en cuidados paliativos. De hecho, ya hay un movimiento desde el Ministerio, ¿no es cierto?, que todas las entidades que tienen que ver con salud académica, las escuelas, ¿no es cierto?, de salud, todas ellas empiezan a integrar en el pregrado ya cuidados paliativos como parte de su malla. Pero eso todavía no ha sido tan efectivo. Entonces, son re pocas las universidades que hoy día están dando cuidados paliativos desde el punto de vista de la malla de pregrado. Ya. Que es muy importante. Que se incorpore ya desde que empiezan a estudiar medicina o incluso otras carreras vinculadas con la salud. Ya. ¿Y por qué es importante? Es importante porque en el fondo el que se hace cargo de la mayor cantidad de atenciones hoy día es la atención primaria en el sistema público. Y la atención primaria, ¿no es cierto?, requeriría ya tener profesionales que vengan con algún tipo de un diseño mejor en ese sentido. Porque lo que hay que aprender desde esa perspectiva es también lo que está asociado al manejo farmacológico. Claro. O sea, un profesional que trabaja en cuidados paliativos hoy día tiene que manejar opioides, por ejemplo. Claro. ¿Cierto? Y los opioides, si uno dice opioides, todo el mundo tiene una especie así como de miedo, sí, porque dice opioides, oh, voy a ser adicto, no, esto en realidad puedo yo, el profesional puede decir, no, lo puedo matar porque le estoy dando mucho opioides. Entonces, se requiere una formación del profesional para poder manejar efectivamente el consumo de medicamentos de esas características para poderlo entregar bien a la población. Claro. Y incluso ya que lo mencionaste, ¿cómo se maneja este tema farmacológico, considerando que debe haber también escasez de esos medicamentos y también este velo, ¿no? No sé, problema de percepción que se tiene últimamente, además, a partir de, por supuesto, una crisis y a las adicciones que han venido luego, pero claro, ¿cómo se maneja eso? ¿Cómo se enfrenta? ¿Qué es finalmente la solución que se le da al dolor, que en este caso los opioides? Sí, nosotros tenemos un buen marco regulatorio. Afortunadamente hoy día, ¿no es cierto?, se puede manejar bastante bien el tema de fármacos, a pesar de que en realidad igual lo que tenemos desde el punto de vista, ¿no es cierto?, la disponibilidad y lo que se usa es bastante menor en general en la población. O sea, un porcentaje muy poco, bien fraccionado. O sea, es poco Chile. El porcentaje que se utiliza. Se usa poco ya, y debería usarse un poquito más. Porque todas estas cosas que tú mencionaste y que mencionamos recién, el temor, ¿no es cierto?, claro, a hacerlo mal o a lo mejor hacer un efecto adverso en lugar de efectivamente mejorar al paciente o ayudarlo en su proceso, hace que las personas tengan más reticencia. Más reticencia, claro. Pero efectivamente ese es el otro desafío, el poder en el fondo utilizar, ¿no es cierto?, toda esta cantidad de productos que hay hoy día para manejo de dolor con más facilidad y poderlos distribuir bien a nivel nacional. Claro. En general, y esto igual me parece que es importante comentarlo, si bien es cierto, ¿no es cierto?, la red pública es bastante amplia, la red privada, por ejemplo, ¿no es cierto?, que tiene un porcentaje bastante menor de la población, tiene menor distribución o menor capacidad de recepción de insumos de estas características en regiones. Entonces, igual, el sistema público está un poquito mejor posicionado en ese sentido, tiene más posibilidades de entregar fármacos, pero el sistema privado tiene muy pocas. Entonces, o sea, seguimos hablando de lo mismo. Desde otro punto de vista, sigue siendo esta concentración en el centro y falta para los territorios más extremos de nuestro país, que también presentan esta necesidad, por supuesto. A partir de estas cifras te quería preguntar, Pilar, porque se ha estimado que 25.000 personas requieren cuidados paliativos en Chile, pero entre un 30 y un 40% tienen la posibilidad de acceder a estos cuidados. El 75% de ellos son oncológicos y solo unos 100 equipos están realmente preparados y son multidisciplinarios para enfrentar. Frente a esta demanda, ¿qué pasa cuando hay ausencia de cuidados paliativos que estamos viendo con estos números que no se le puede o no se le ha dado, digamos, no se ha satisfecho a todos esta demanda? Bueno, podemos volver al árbol que tú mencionaste en un inicio, ¿no es cierto? Si yo tengo deficiencia de cuidados paliativos, ¿qué es lo que pasa? Primero voy a tener personas con sufrimiento, o sea, voy a tener personas con dolor, ¿verdad? Y no solamente físico, sino que también emocional y otros síntomas. Puedo tener náuseas, disnea, es decir, dificultad para respirar,
otras cosas que van acompañando en el fondo. Entonces, una carga sintomática muy importante, ¿ya? Pero además de eso, como esta carga sintomática va a ser muy importante, las personas van a ir, en la práctica, ¿no es cierto?, a centros de salud a tratar de revertir esto. Con lo que significa, siendo un enfermo, ¿no es cierto?, que está en una condición de terminalidad, un cuidado que probablemente se le va a dar una prioridad al paciente agudo, ¿verdad?, el que viene con un infarto, por ejemplo. Claro. Pero aquel que viene con dolor o porque en realidad está con un proceso de terminalidad, probablemente quede un poquitito más atrás en la fila. Claro. Pero supongamos que entra, va a pasar lo otro. O sea, va a pasar que van a haber un aumento, ¿no es cierto?, de las hospitalizaciones y vamos a tener una carga también dentro de un sistema de salud que debería privilegiar, ¿verdad? Debería, en la práctica, ¿no es cierto?, aquellas cosas que puede resolver y las otras de verdad dejarlas para que cuidados paliativos tuvieran la posibilidad de aportar desde toda la expertise del cuidado paliativo como tal, desde el domicilio, ¿no es cierto?, fundamentalmente. O sea, una de las ideas importantes es fortalecer el domicilio, en el fondo. Claro. Vamos a profundizar de ese tema, Pilar, pero antes vamos a hacer una breve pausa y les quiero dar un consejo a ti, a todas las personas que están en la casa, porque si les cuesta enfocar a la distancia o mientras lee un libro, probablemente usted puede tener astigmatismo, miopía o puede estar afectándole la presbicia. Visite a su oftalmólogo y cuide su visión, porque Clínica Oftalmológica Mira, ver bien, vivir mejor. El especialista responde. El especialista responde. Cumplimos nuestra palabra, una pausa muy breve para seguir conversando de este tema tan importante, cuidados paliativos. Recordarles que estamos junto a Pilar Bonatti, ella es enfermera, también académica de la Universidad Finisterra en el Diplomado Cuidados Paliativos y también participas como directora de Gestión de Cuidados Paliativos de Atención Domiciliaria, SPA. Habíamos dejado eso pendiente. ¿Cómo es la atención domiciliaria? ¿Qué tanto se tiene que adecuar también el domicilio, los familiares, el entorno de un paciente con una enfermedad terminal a los cuidados paliativos? Mira, esto en realidad, bueno, partamos de la base, ¿no es cierto?, que cuando uno habla de cuidados paliativos, no habla solamente de una línea de atención, sino que hay una intervención en 3 niveles. Uno puede ver al paciente hospitalizado, ¿no es cierto?, y es una patita que tiene el cuidado paliativo con equipos interdisciplinarios también que móvilmente van a ver a estos pacientes. Puede tener una patita en lo ambulatorio, es decir, el paciente, ¿no es cierto?, está en condiciones de ir a centro asistencial. A un centro asistencial con su médico paliativista sin problema, pero hay un momento en que el paciente pasa a estar en una condición en la cual, porque está más debilitado, ¿no es cierto?, ha pasado el tiempo, no está en este nivel de sopor que habíamos dicho arriba, sino que ya está de frentón en el cuidado paliativo, él va a requerir que un profesional o un grupo de profesionales interdisciplinarios vayan a su domicilio. ¿Qué cosas requiere? Bueno, cada vez es más necesario, y es verdad, ¿no es cierto?, que la persona que va a tener este tipo de cuidado tiene que tener un soporte familiar. Eso es verdad, ¿ya? O sea... las redes aquí, las redes de apoyo, el tema de las redes entorno, es muy importante. Es muy importante porque en el fondo probablemente va a entrar en un estado más de postración, ¿verdad? Va a requerir ser probablemente cuidado, ¿no es cierto?, desarrollar todo lo que tiene que ver con su cuidado personal, su alimentación, por otros, porque él ya no va a tener esa condición. Entonces, primero tiene que haber una condición en el domicilio que permita esto y fundamentalmente que existan equipos de cuidados paliativos. O sea, que efectivamente en la zona donde la persona está tengas un equipo que pueda ir a visitarlo. Y este equipo se va a componer por lo mismo que conversamos previamente, médico, enfermera, psicólogo, kinesiólogo, nutricionista fundamentalmente, y se agregan muchas veces lateralmente a los equipos asistentes sociales, ¿no es cierto?, y además consejeros espirituales, o sea, estas personas que a veces van a asociar a la iglesia, pero que pueden ser, ¿no es cierto?, psicólogos u otro profesional que se dedica a hacer un acompañamiento desde el punto de vista espiritual. Claro. Y el cuidado se da en el domicilio. Entonces, ¿cuál es una de las cosas muy importantes acá? Yo, como tú dijiste, uno necesita redes. ¿Por qué necesito la red? Porque va a haber un momento en que esa persona yo voy a tener que darle todo el soporte. Y tengo que darle soporte con medicamentos, ¿no es cierto? Y ahí empezamos a hablar fundamentalmente del apoyo, por ejemplo, con morfina, ¿no es cierto?, u otros fármacos que van a ser contenedores de síntomas de ese paciente. Ya el paciente no lo va a poder hacer por sí mismo, va a requerir que un familiar o una persona de su red cercana, puede ser un vecino, ¿verdad?, tome ese control de su cuidado y pueda darle los medicamentos. Entonces, claro, tener un paciente en cuidados paliativos domiciliarios sin red de apoyo, eso no es posible.
¿ya? Ese paciente tiene que ir a un centro de hospitalización o en Chile, bueno, en Santiago no tenemos muchos, pero tenemos una unidad importante, ¿no es cierto?, que es un hospice, hay un par acá, pero es el más grande, que está en Avenida La Florida, y ahí, bueno, es la otra manera de los pacientes que son FONASA pueden acceder a tener su cuidado en ese lugar. Pero también remarcar, digamos, que por ley también está consagrado en la ley estos cuidados paliativos, entonces también hay que preguntar, buscar para poder acceder a este derecho finalmente. Exactamente. Son los cuidados paliativos. Es totalmente legal. O sea, hoy día es ley que un paciente que requiere cuidados paliativos tiene que recibirlo. Acceder a eso. Pilar, te invito a revisar algunas preguntas que nos han llegado a través de redes sociales. Al especialista responde. Rocío Valdés, por ejemplo, pregunta ¿en qué etapa de un tratamiento se recomienda brindar cuidados paliativos? Bueno, como comentamos en un comienzo, ¿no es cierto? Hoy día se habla del soporte, ¿ya? O sea, si yo tengo una persona, ¿verdad?, que tiene una enfermedad diagnosticada, probablemente compleja, ¿no es cierto?, y con probabilidades pobres de curación, esa persona debería entrar a cuidados paliativos. Su manera de ser acompañada por el equipo multidisciplinario es distinta. Más al final, el que estábamos hablando del domicilio, ese, ¿no es cierto?, va a requerir mucha más frecuencia. Probablemente esté acá, va a requerir acompañamiento y seguimiento en caso de que haya algo, no sé, supongamos, una infección, ¿no es cierto?, alguna cosa que se pueda tratar y que no requiera estar en la hospitalización, por ejemplo. Entonces, es bastante amplio. Lo que no es muy aconsejable, porque tal como comenté cuando partimos, ¿no es cierto? Esta es una unidad, es la unidad paciente-familia, pero también profesionales. Para que se dé un buen cuidado paliativo tiene que haber un vínculo. Yo el vínculo con alguien no lo desarrollo en 5 días. Claro. Un vínculo es un proceso largo en el cual yo he abierto mucha de mi dinámica interna, ¿no es cierto?, para que el profesional me reconozca y me conozca. Por lo tanto, estos soportes pueden darse desde el comienzo de la enfermedad. Hago el vínculo y cuando hago el vínculo es mucho más fácil aceptar y entender que lo que está pasando es exactamente lo que yo definí y quise que ocurriera. Y obtener resultados, claro, probablemente. Apuremos porque nos quedan más preguntas, así que veamos otra de las preguntas que nos han hecho llegar. ¿El equipo que brinda los cuidados paliativos debe ser supervisado o estar en contacto con el equipo médico que lleva el tratamiento? ¿Cuál es este vínculo, esta relación? ¿Desde la parte oncológica o desde la parte médica? Sí, general. Por supuesto. O sea, el estar en un equipo de cuidados paliativos no dice, ¿no es cierto?, que yo efectivamente voy a dejar de recibir el tratamiento que tenía con mi médico. Pero ese equipo médico o el equipo multidisciplinario de cuidados paliativos, ¿toma algún contacto con el equipo médico que realiza el tratamiento? Muchas veces sí. Ahora, en la medida en que va avanzando, ¿no es cierto? Claro. En que va avanzando la enfermedad y va progresando cada vez más, el equipo, ¿verdad?, que tenía que ver como con la parte curativa, con el tratamiento va quedando más atrás y va tomando más fuerza y posesión el de paliativos puros. Perfecto. Porque son enfoques distintos en el fondo. Perfecto. ¿Verdad? Veamos otra de las preguntas. Claro, probablemente tienen un momento sí, se juntan, pero después queda otro equipo a cargo. Dominga Edo pregunta, ¿cómo se puede mitigar el estrés que causa una enfermedad grave? Bueno, primero yo creo que lo primero de esto, ¿no es cierto?, es entender que una enfermedad grave causa estrés. Entonces, ya que esto reconocer el problema. Reconocer el problema para empezar a enfrentar esta condición y, bueno, apoyarse con las estructuras que hoy día dan esa atención. O sea, yo puedo, ¿no es cierto?, entrar a distintas dinámicas, por supuesto, dependiendo de lo que me parezca a lo mejor más interesante, pero un psicólogo puede ser un excelente acompañante en este aspecto para ayudar a verbalizar aquellas cosas que me dan miedo. El poner las cosas adelante, ¿no es cierto?, lo que me asusta o lo que me preocupa mucho, disminuye muchísimo el estrés, el acompañamiento. Por eso el acompañamiento del grupo profesional de cuidados paliativos es tan útil, porque en el fondo con cada uno de ellos yo voy diciendo lo que me va pasando. Claro. Y al ir diciendo lo que me ocurre, los temores que tengo, también voy soltando estos temores. Entonces, y los trastornos vinculados a la salud mental más comunes, además del estrés, son la ansiedad, ¿no? Exacto. Y esto también... Ansiedad y depresión, que van a ser los más importantes que van a aparecer cuando te diagnostican una enfermedad compleja. Claro, y que es perfectamente normal y que por eso además está esta perspectiva, digamos, para brindarle atención a las personas que están pasando por esto tan difícil. Veamos si nos queda otra de las preguntas que nos han hecho llegar a través de redes sociales. Nos pregunta, ¿se pueden aplicar en paralelo a quimio o inmunoterapia en el caso de los cuidados paliativos?
O sea, uno puede estar en cuidados paliativos y estar recibiendo tratamiento también de quimioterapia o inmunoterapia. El estar en cuidados paliativos no es excluyente en el fondo de recibir tratamiento, ¿ya? Ahora, puede que, ¿no es cierto?, el tratamiento haya partido para esté derivado a cuidados paliativos como acompañando parte de un proceso. Después la persona puede curarse. Muchos pacientes nuestros que hemos recibido en nuestra unidad, ellos se han curado o han entrado en un periodo de remisión. ¿Ya? Pero, han tenido ya el acompañamiento. Y se han acompañado y ha estado muy bien, ¿no es cierto? Pero una cosa no ha descartado la otra en la práctica. O sea, se pueden hacer paralelamente las dos atenciones o intervenciones. Perfecto, Pilar. Pilar, ya se nos acabó el tiempo. Vamos a dejar este último minuto que nos queda para invitarlos a revisar 24horas.cl, porque nuestro equipo preparó un artículo al respecto, la importancia de incorporar a la muerte como parte de nuestra existencia social. Bueno. Así se llama el artículo, que puede encontrar en nuestro sitio web, pero también ahí puede encontrar episodios anteriores del especialista Responde si quiere revisar alguna otra patología que hemos estado ya todo el año conversando sobre salud. Pilar, muchísimas gracias por acompañarnos en esta jornada con este tema que es tan importante y no solemos darle la relevancia muchas veces de la que tiene. Gracias. Muchas gracias a ti. Y a ustedes, muchas gracias por estar con nosotros, acompañarnos a través de la pantalla, pero los invitamos, por supuesto, a seguir con nosotros en 24 horas porque siguen más informaciones durante esta jornada. Que tenga buena tarde. Chao. El especialista responde.